Escrito de Lin Chun. China y el capitalismo global. Tercera parte. 9. El marxismo y la interpretación de China. Desde la perspectiva universalista del materialismo histórico, la posición de China en el mundo y en la historia mundial se define esencialmente por sus relaciones con los parámetros epocales del capitalismo. Ambas entidades, el capitalismo con su dominio global y China en busca de una alternativa, forman parte de un enorme histórico abierto. Toda investigación y comprensión racionales deben historizarse debidamente en sus interacciones y sus efectos entrelazados. Es aquí donde el marxismo resulta sugerente en virtud de su poderosa perspectiva global sobre el capitalismo y el precapitalismo, sus incisivas críticas de las crisis capitalista y su lógica conclusión acerca del derrumbe final del capitalismo y su sustitución por una forma social superior. El paso chino de la revolución a la reforma y su rumbo futuro han sido profusamente documentados y debatidos por los estudiosos, sobre todo en el marco de diversas versiones de la teoría de la modernización. El marxismo ha tenido un notable impacto, si no ha sido exactamente el pionero, en esa teoría y en el conocimiento producido bajo su influencia. Mientras el capitalismo siga siendo el modo de producción dominante en los tiempos modernos, que define la propia época, la luz o incluso la oscuridad que provee, la perspectiva marxista resulta intelectualmente indispensable. Entre los temas cruciales planteados por la interpretación marxista de China, 4 tesis interconectadas serán el centro del análisis que sigue: la necesidad de ubicar a China en la economía política global, la falacia de que el capitalismo es una etapa evolutiva inevitable o una opción sostenible para China, la primacía de la política y de la lucha ideológica para los fines del desarrollo en la era del capitalismo tardío, y la naturaleza política no cultural del socialismo chino. Toda implicación universal que pueda extraerse de estos postulados saldrá a la superficie. El sistema global ha estado sometido a una financiarización a largo plazo y después a un cambio fundamental a partir de la década de 1970, lo que ha llevado a que las crisis capitalistas contemporáneas sean en buena medida fiscales. Si un patrón oro fijo y, por tanto, un mecanismo de control sobre las balanzas de pagos internacionales, los Estados Unidos en particular han podido emitir dólares a voluntad y exportar inflación, déficit y expansión del crédito. A su vez, la liberalización de los movimientos de capital y las transacciones en los mercados de acciones y monetarios globales ha permitido que los excedentes de capital fluyan hacia los países en desarrollo en una escala masiva, sobre todo como inversiones en cartera especulativas a corto plazo para obtener ganancias rápidas. La reforma china ha marchado en paralelo con esa mutación del capitalismo y el inicio de la hegemonía neoliberal, y ella misma se ha convertido en una fuerza motriz de la formación de nuevos espacios y centros de crecimiento en el sistema. En esas circunstancias, China puede seguir creciendo desde un punto de vista económico, pero solo como una potencia menor explotada, atropellada, inestable y probablemente explosiva y reaccionaria. A la luz de sus inimitables contribuciones a la globalización postcomunista que está en el orden del día, viene a la mente el temor de Marx a la contrarrevolución en los regímenes capitalistas recién transformados. La República Popular, al perder la sustancia y la especificidad de sus estatutos original, atraviesa una aguda crisis de identidad. Cuando fracasó el intento reformista temprano de reconexión superficial y selectiva unida a una autonomía y protección nacionales, cuando la clase política intentó por todos los medios apaciguar a los que dictan las normas globales, y cuando el intencionado cultivo por el Estado comunista del mercado capitalista produjo reacciones adversas, la reforma degeneró para convertirse en una transición capitalista burocrática. La penetración del capital casino y las multinacionales por sí sola amenazan la seguridad económica nacional y es un obstáculo para los productores directos y los pequeños comerciantes, lo que torna vulnerable al país a una dependencia económica y una incapacidad política mayores. El surgimiento de la resistencia social, sea polandiana o socialista,
aclara el panorama. El mercado privado no puede ser automáticamente social, como conciben erróneamente buena parte de los medios oficiales y no oficiales chinos. Oculta tras esa percepción está la realidad de que las fuerzas de mercado y las fuerzas del Estado se alían y de que ambas pueden reprimir a la sociedad. La burguesía revolucionaria que representaba un modo de producción en ascenso, como analizara Marx, hace mucho que desapareció de la historia mundial. La progresión que se observa en dos documentos del Consejo de Estado ejemplifica la estrategia política de China. El primero, emitido en 2005, y titulado Alentando, apoyando y guiando el desarrollo del sector privado, conocido como las 36 antiguas directivas, legitimaba el funcionamiento de empresas privadas y extranjeras en industrias fundamentales de China y especificaba disposiciones preferenciales para ellas. El segundo, emitido en 2010, con el mismo título, identificaba una docena más de industrias abiertas al capital privado y foráneo, incluidas las industrias militares y la defensa, el petróleo, la energía nuclear y las comunicaciones. Las 36 nuevas directivas han entrado en vigor rápida y enérgicamente, complementadas además por nuevas medidas de apertura financiera. China 2030 es una declaración incluso más comprensiva sobre la privatización y la liberalización. Por lo general, en los círculos políticos chinos se considera que el Banco Mundial es una autoridad, como si sus opiniones estuvieran por encima de las de un Estado soberano. China Daily informa con aprobación que el Banco Mundial instó a China a perfeccionar su sistema financiero de manera decidida, amplia y coordinada, y que el banco recomienda también que se redefinan los roles de las empresas de producción estatal y se elimine el monopolio estatal en ciertas industrias mediante la diversificación de las formas de propiedad y la disminución de las barreras a la entrada de firmas privadas. Pero esas recomendaciones socavarían los cimientos del sistema chino, que son los que le han permitido al país desarrollarse rápidamente y resistir la hostilidad internacional y las crisis financieras globales y regionales a partir de la década de 1970. El descontento social acumulado por la radicalización de las reformas y las tensiones políticas resultantes en el seno del partido y el gobierno culminaron en una feroz competencia entre los llamados modelos de Chongqing y modelo de Guangdong. La diferencia entre los dos en el discurso popular es la existente entre compartir el pastel a partes iguales y aumentar el tamaño del pastel. Pero el modelo distributivo de Chongqing fue rápidamente aplastado en un drama altamente secreto, pero que se hizo público, alimentado por una maquinaria del rumor auspiciada por el Estado en la primavera de 2012. La caída de Bo Xilai, secretario municipal del partido, apareció en los titulares de todo el mundo. Buena parte de las fuerzas que se movieron en este caso y en los acontecimientos que lo rodearon siguen siendo objeto de conjeturas. A medida que se desarrollaba, las informaciones y declaraciones de Beijing eran repetidas tan literalmente en Washington y Londres que la naturaleza de la participación extranjera en las mismas es también fuente de especulaciones. Informes negativos sobre Chongqing del Carnegie Endowment for International Peace, la Hoover Institution y la Rain Corporation precedieron a la represión. Una insólita alianza entre la élite de poder comunista china, facciones anticomunistas dentro y fuera de China, y gobiernos y medios de prensa occidentales parecen ser un ejemplo descomunal de política postmoderna del siglo XXI. Pero el malestar popular por el affair no se debe solamente a la falta de evidencias contra Bo, ni a la incertidumbre general sobre la independencia del poder judicial y la posibilidad de tener un juicio justo en China. Fue obvio que los motivos políticos de los acusadores predeterminaron el resultado de la investigación. En otras palabras, la persecución de los practicantes y simpatizantes del modelo es una cuestión de lucha de líneas, según el concepto maoísta, acerca de la dirección futura del partido y el país. No es un asunto de cambio personal o corrupción, sino de la postura política del poder comunista. Lo que está en juego son los valores de prosperidad para todos simbolizados por el modelo y las fuerzas sociales que lo apoyan, incluidas las que critican sus obvias limitaciones.
En abril, una carta abierta dirigida a los dirigentes y firmada por un grupo de miembros confundidos del Partido Comunista circuló brevemente en Internet. Gracias a los acontecimientos de los años recientes en Chongqing, hemos sido testigos del regreso de la luz del socialismo y las posiciones originales del partido. La gente saludó el retorno del verdadero partido y de su inclinación y su línea de masas. La falta de evidencias de peso que probaran la acusación de corrupción contra Bo les plantea un problema a los reformadores, que son adalides del imperio, de la ley y los procedimientos legales justos, según los cuales el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y tiene derecho a una defensa. No obstante, mientras se llevaban a cabo los arrestos e interrogatorios, a los funcionarios de toda la nación se les exigió que declararan su lealtad al poder central, y se cerraron páginas web con inclinaciones de izquierda. La atmósfera que rodea el affair sigue siendo tensa y represiva. En su aventura local, Bo y sus seguidores intentaron, en particular, restaurar el espíritu de un colectivismo perdido y los vínculos entre dirigentes y dirigidos. Como indicaba la carta abierta antes citada, a los funcionarios de Chongqing se les exigía que pasaran no menos de 2/3 de su jornada laboral sobre el terreno con obreros de vanguardia, aldeanos, grupos marginados y hogares pobres. Esto debe haber sido sumamente irritante para los poderosos que se han alejado de los simpatizantes tradicionales del partido. Un comentarista lo expresa así en Internet: si confiar en el apoyo popular puede emplearse para influir sobre el poder, ¿no es ese acaso la vía para desatar presiones democráticas incontrolables que pudieran amenazar la huida y el gobierno de la República Popular China? Como señala Xiao Yuexi, para mantenerse en el poder, el partido tendrá que equilibrar la cuestión de la inestabilidad social con una economía global que flaquea, y todo ello mostrándose a la altura de ciertos elementos de la retórica del modelo Chongqing. Es quizás precisamente en este contexto que se puede entender mejor la primera plana del People's Daily del 11 de abril de 2012. En vez de anunciar a bombo y platillo la salida de Bo de su cargo, exhibía el siguiente titular: más de 200.000 funcionarios de Shaanxi van a las bases. Como ninguna otra región había mostrado resultados más impresionantes en el envío de funcionarios para atender a las bases que el Chongqing de Bo, la línea partidaria era clara: abajo Bo Xilai, viva la línea de masas. Este optimismo puede ser el anticipo de un cambio deseable de los nuevos dirigentes que tomaron posesión de sus cargos en 2013 en Chongqing. Sin embargo, los ánimos no se han aplacado. En las plazas públicas hay letreros que prohíben las reuniones para entonar canciones rojas. Anuncios comerciales antes prohibidos han vuelto a aparecer en los principales canales de televisión, y regresan poco a poco problemas que van desde la prostitución hasta la actividad ilegales de los ricos. Pero, si se tiene en cuenta lo lejos que pudo llegar Bo en Chongqing y la gravedad de la crisis que ha provocado su remoción, es claro que el Partido Comunista Chino no podrá eliminar fácilmente sus mensajes políticos y hacer caso omiso de los asuntos clave que el modelo de Chongqing intentó resolver. En el nivel nacional, como señala Carrie Brown, dado que Bo era el único dirigente de su generación que trató verdaderamente de trascender la zona de poder de la élite privilegiada y hablar directamente con el pueblo, su salida constituye una inmensa pérdida para la vida política de China. Chongqing no representaba un nuevo modelo socialista. Por un lado, la economía local de esa gigantesca ciudad de montaña del centro de China, que cuenta con 32 millones de residentes urbanos y suburbanos, ha crecido más rápidamente que el promedio nacional gracias a las ganancias e inversiones de las empresas de producción estatal. Esta fuente de ingresos gubernamentales es lo que ha permitido la puesta en marcha de planes públicos de gran envergadura, viviendas subsidiadas, una seguridad social integrada urbano-rural, reforestación, mejora del transporte público y otras prestaciones asociadas con Minsheng. La gestión innovadora de las firmas estatales también ha contribuido a que la tasa impositiva al sector de los negocios privados sea del 15%,
más baja que el 25% que es el promedio del resto de China. Por otro lado, sin embargo, circunscrita por sus condiciones externas e internas, Chongqing ha puesto en práctica un programa que en buena medida sigue la pauta de las prioridades nacionales encaminadas a promover el capital privado, las exportaciones y la integración al mercado. No ha cuestionado la teleología de la modernización entendida como modernización y urbanización, ni tampoco ha ofrecido una visión que trascienda la globalización capitalista. El desarrollo de China se encuentra en una encrucijada. De una parte está legitimada o la inevitabilidad de una transición completa al capitalismo. De la otra, la necesidad moral y la factibilidad práctica de una alternativa socialista. La primera opción domina el pensamiento político interno, que describe falsamente a la segunda como un deseo de darle marcha atrás al reloj para asumir una economía política ultraizquierdista. La política que subyace esta división puede verse más claramente si se explicitan las razones de la lógica torcida que se oculta en la comparación entre Chongqing y la revolución cultural. Mientras que los blancos a los que apuntaba esta última eran los seguidores de la vía capitalista, entonces aún por venir, y los burócratas corruptos, son esos quienes han ocupado ahora muchos cargos de dirección y por supuesto se sienten amenazados. El contexto discursivo es entonces que la revolución cultural puede blandirse como un arma retórica letal contra los críticos de las políticas neoliberales y las élites. De hecho, los pocos regímenes comunistas que aún sobreviven se están reinventando como protectores autoritarios de un nuevo capitalismo con valores asiáticos, incluso más dinámico y eficiente. Y esta hegemonía incontestada del capitalismo solo se sostiene gracias al núcleo utópico de la ideología capitalista. Las utopías de mundos alternativos han sido exorcizadas por la utopía que está en el poder, que se enmascara de realismo pragmático. Lo más irónico es el uso que se hace del marxismo para justificar un capitalismo utópico. Utópico por la ceguera ante la explotación y la destrucción capitalista, la quimérica idealización de un mercado mágico y la creencia infundada en que el capitalismo es necesario o inevitable. Pero esto es una manipulación y una distorsión. Hay que recordar lo que escribió Marx acerca de la revolución y el potencial revolucionario de China, o acerca de la posibilidad de una transición rusa de la propiedad comunal al comunismo. Marx es absolutamente claro acerca de que la vía de Europa Occidental es singular y limitada a Europa Occidental. El desarrollo capitalista no es inevitable en otros lugares, para no mencionar que no es deseable. En un famoso pasaje escrito a finales de la década de 1870, Marx le contestaba a un crítico que metamorfosear mi bosquejo de la génesis del capitalismo en Europa Occidental y convertirlo en una teoría histórico-filosófica de un curso general impuesto como una fatalidad a todos los pueblos, con independencia de las circunstancias históricas en las que se encuentran, equivalía a hacerme demasiado honor y demasiado escarnio. Marx mencionaba también que el capital ya había hecho alusión a la suerte que corrieron los plebeyos de la antigua Roma. Añádese que la revolución comunista en las circunstancias históricas de China convirtió al país en algo que no tiene comparación con la Rusia zarista ni con ninguna otra sociedad precapitalista. Un elemento central del poderoso argumento de la nueva democracia es, precisamente, que la revolución le cerró el paso al capitalismo en China. Por lo mismo, el capitalismo en su forma clásica ya no resulta viable. No es una opción disponible para el desarrollo tardío en general y para China en particular. Como se ha señalado, la tesis de que el capitalismo fue bloqueado en China gracias a los imperialismos occidental y japonés era un consenso entre los marxistas chinos. También abundan nuevas limitaciones desde las duras, materiales, hasta las blandas de naturaleza moral y cultural. Sobre todo, el alivio ecológico que encontró el capitalismo europeo temprano en sus colonias de ultramar es obviamente irrepetible, para no mencionar que es moralmente inaceptable. China tiene inversiones directas en el extranjero, pero de ningún modo como una potencia colonial.
Por otro lado, la lógica del capital global, que persigue la acumulación mediante la búsqueda de nuevas fuentes de trabajo y recursos, establece el límite último. El capital excedente, que procura nuevos territorios, da como resultado rivalidades políticas, que es el camino que conduce a los conflictos internacionales y la guerra. El autosostenimiento socialista es, por tanto, la opción que garantiza no solo la seguridad nacional, sino también la paz mundial. Considérese también la destrucción que conlleva una transición postcomunista. En Rusia, dicha transición fue un saqueo a gran escala. El capitalismo, que no era orgánico a la sociedad soviética, fue impuesto desde arriba y desde afuera, y la imposición, a costa de vida y muerte, según opinión de los trabajadores, llevó a enormes y esperadas distorsiones, patologías y desastres. Lo mismo ha sucedido en China. En la carta antes citada, Marx escribía también: si Rusia trata de convertirse en una nación capitalista, imitando a las naciones de Europa Occidental, y en años recientes ha mostrado un gran empeño en ello, no lo logrará sin antes haber transformado a buena parte de sus campesinos en proletarios. Y después, una vez en el regazo del régimen capitalista, estará sometida a sus leyes inexorables, como otras naciones profanas. Cada una de esas palabras parecería haber sido escrito sobre la China actual, y muchas más cosas suceden en el curso de dicha transición socioeconómica, en los terrenos de la cultura, la moral, la educación y las relaciones sociales en general. En vez de potenciar la autonomía y la libertad de las personas, como prometen los fabuladores, la mercantilización de los valores humanos las esclaviza y corrompe, incluso en las sociedades postrevolucionarias. En una entrevista que le realizaron a Michel Sandel, quien ha pronunciado conferencias en muchas partes del mundo, incluido Shanghái, le preguntaron cuáles eran los países menos receptivos a sus preocupaciones acerca del fundamentalismo del mercado. Su respuesta fue: China y los Estados Unidos, no hay duda. En lo que respecta a los límites morales al mercado, a diferencia de la India o Brasil, en los Estados Unidos y China hay voces potentes que impugnan la idea misma de que existan límites. Los problemas de un capitalismo con características chinas son predecibles, de la explotación y la polarización hasta la codicia, el fraude y la contaminación, de la anarquía del mercado hasta la incapacidad del Estado y la represión. No obstante, una utopía muy compartida considera que la solución a esos problemas reside en una transformación capitalista en toda la línea, pero un desarrollo postcapitalista resultaría más realista, porque no existe un capitalismo idealista que pueda ofrecerle a China un futuro, y porque la dependencia de China de la vía del socialismo no se ha desvanecido. Si el socialismo ya no es una metateoría coherente y debe ser reelaborado para insertarle el mercado, esto podría ser, una vez más, la mejor oportunidad que le ofreció nunca la historia a un pueblo, en palabras de Marx citadas en el capítulo 3, referidas a evitar las fatales vicisitudes del capitalismo. La oportunidad histórica de renovar legados colectivos puede ser aprovechado en China, donde, dado que el contexto estructural post-socialista de la reforma implica el postcapitalismo en una secuencia lógica e histórica, el socialismo puede seguir siendo una opción posible a la que regresar si las circunstancias lo exigen. Dicha opinión es más deseable y factible para China, en especial dadas sus condiciones inmediatas de un proceso de acumulación particularmente crudo, inestable, contradictorio y confuso. Pero para que se produzca una reorientación es necesario para los socialistas ganen una batalla política. Esta es la tercera tesis de este capítulo. Cierto que el socialismo es una palabra vacía sin una base económica. Un sector público dominante, por ejemplo, entre otros componentes analizados en el capítulo 5. Pero sentar y salvaguardar esa base depende de la política. Esa dependencia se aprecia sobre todo en el sistemático socavamiento de las empresas de producción estatal y la tierra colectiva por las políticas neoliberales. De igual modo, incluso una alternativa enteramente viable no puede comenzar a materializarse sin una lucha política que le abra el camino. Tanto las propuestas radicales de derribar el capitalismo como las menos radicales de domesticar la globalización salvaje
cuenta con iniciativas políticas de movimientos populares y posiblemente de gobiernos nacionales del sur. China, por ejemplo, podría contribuir a un esfuerzo conjunto por regular y restringir los movimientos de capital como mecanismo de prevención de las crisis, con el objetivo a largo plazo de socializar los monopolios y desfinanciarizar la gestión económica en el mundo. Eso también mejoraría las condiciones externas de la propia China, debido a la posición de clase oprimida de su identidad nacional moderna, que comparte con otros países en desarrollo. Lo que está en juego si China cambia su patrón de desarrollo y se centra en su mercado interno ya no es el crecimiento o el abastecimiento de energía, sino un reordenamiento global. Internamente, ese cambio implicaría también una feroz pugna de intereses y poder. La decisión política, la sabiduría y el liderazgo son decisivos para la calidad del programa y el establecimiento de las prioridades nacionales. La trayectoria nacional de la República Popular China ilumina el papel determinante de su estructura y su poder políticos, del partido y el Estado. El hecho de que el régimen post-Mao haya despolitizado deliberadamente la política china o, más específicamente, desradicalizado o desideologizado el partido para cambiar el rumbo no hace sino confirmar esta afirmación. El proyecto de reforma, por supuesto, es altamente ideológico y su resultado es la desaparición de un poderoso partido comunista como pensador y organizador, un moderno príncipe gramsciano. Sin que haya cambiado su nombre o la formulación de sus estatutos, la autoidentificación del partido es ahora casi indistinguible de la del Estado. Esa pérdida de identidad ideológica o, para decirlo con palabras de Wang Hui, esa estatización del partido priva a la República Popular de su alma política, del compromiso heredado de la revolución. El partido-Estado, entonces, al perseguir una normalización de la política china, en realidad no hace sino preservar su poder. Pero precisamente porque se trata de un proceso político no tiene por qué ser irreversible. El nuevo liderazgo que asuma el poder en 2013 parece tener esa oportunidad si, y solo si, interpreta el mandato popular y actúa en consecuencia de manera democrática. Esto es, sin movilizar las fuerzas sociales para rehacer el socialismo, puede que otra revolución social resulte inevitable. La política al mando es un lema muy prestigioso del maoísmo. Más específicamente, para decirlo en palabras de Mao, la línea y los cuadros del partido lo deciden todo. Esa idea está íntimamente relacionada con la de la línea de masas y la fe en la agencia humana, en la que los elementos humanos, el énfasis en la autonomía y la creatividad de la gente común están entre las grandes visiones del hombre en la historia de las aspiraciones humanas. La política, en este sentido, conlleva también la centralidad de las luchas teóricas, ideológicas y discursivas, dado el efecto que ha tenido la despolitización en la sociedad china, que ha sido arrasada en medio del surgimiento de una omnipresente monocultura del fetichismo del dinero y el cinismo político. Volver a acentuar la política equivale a intentar una contratransformación de las percepciones y la estructura de los sentimientos. Es en la batalla de las ideas, entonces, donde se plantea la cuestión de la subjetividad, la agencia y la conciencia en la creación de un nuevo sujeto popular e histórico. Lo social, basado en la nueva economía moral de los bienes comunes y la alianza de clase simbolizada en la identidad genérica de los productores directos, contará entonces con medios prácticos para abogar, organizar y generar una presión alternativa creciente sobre el partido y el gobierno a fin de que se produzca una reorientación. Si el marxismo es culpable de determinismo económico, la política al mando sería entonces un valioso correctivo. La lectura materialista vulgar vindica las opiniones de Marx sobre China por dos razones. El desarrollo capitalista de China demuestra que la pasada aventura del país con el socialismo iba a contrapelo de las leyes de la historia y estaba condenada al fracaso. Y pasar por la etapa de desarrollo capitalista que se saltó es necesario e ideológicamente legítimo. Así se justifica la transición al mercado, con todos sus vicios. Está del lado de la historia, pero esto, de nuevo, constituye una distorsión.
Como ideología revolucionaria, el marxismo siempre ha reconocido la precedencia de la política. En la ideología alemana, por ejemplo, Marx y Engels explican por qué es necesaria una revolución comunista, no solo porque no se pueda derrocar de ninguna otra manera a la clase dominante, sino también porque solo en una revolución la clase que la derroca puede librarse del lodo de siglos y ser capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases. La clase dominante nunca se marcha por sí sola, y los fundadores de una nueva sociedad se crean mediante la educación y la socialización revolucionarias. Esa es la dialéctica de la Revolución China. Sobre la base de la filosofía marxista de las funciones activas o reactivas del movimiento político, la ideología y el poder, se ha desarrollado una tradición marxista entre cuyos cultores están teóricos revolucionarios como Lenin y Mao, y una eminente escuela de marxismo occidental. Desde la conciencia de clase de George Lucas hasta la hegemonía de Antonio Gramsci, la política está al mando. Como comenta Walter Benjamin, la política también tiene la primacía con respecto a la historia, ya que cataliza aperturas a partir de cierres históricos artificiales. Según la perspectiva marxista, la historia no tiene en sí misma un propósito, sino que es hecha por actores que tienen limitaciones estructurales, pero una intención moral. Esos actores pueden desafiar ciertos límites con la política transformadora, como demuestran poderosamente los momentos históricos extraordinarios que son las revoluciones. La monumental revolución comunista china cambió la historia china y la historia mundial al permitir una transformación moderna a contrapelo del paradigma supuestamente universal del capitalismo. No importa cuán verdaderamente materialista histórica sea la concepción de la primacía de la política, aunque la marxología con frecuencia la ha hecho a un lado desde el punto de vista teórico, se ajusta a las experiencias concretas de China. Ello, junto a la indeterminación y la contingencia histórica, implica que el futuro de China y del mundo sigue abierto. Esta perspectiva no determinista es un prerequisito para que una ambición comunista tenga sentido en una era postcomunista. A partir de ahí se puede diseñar estrategias encaminadas a preservar los espacios y los esfuerzos que aún no han sido dominados por el lucro privado y a recuperar los que ya se han perdido, a fin de reconstruir la economía política de China. Si vencerá o no, depende de que la línea y los cuadros del partido sepan aprovechar las fuerzas de la resistencia social para impedir una mayor erosión del socialismo. En otras palabras, aquellas que tienen un compromiso con el socialismo deben recuperarse de los contratiempos y las derrotas, regresar al campo de batalla y comenzar desde el inicio. Solo con un modelo social visionario y solo mediante luchas comunes para ponerlo en práctica, podrán los movimientos populares descentralizados y experimentales librarse de sus actuales cadenas institucionales e ideológicas. La política tiene que ver con la plasticidad en el pensamiento y la acción, y no con la rigidez de una estructura profunda. En esencia, el socialismo chino no es un concepto cultural que tiene que ver con la sinitud, sino un concepto político que tiene que ver con el socialismo. Esta clarificación es el último punto que se analizará en este capítulo en lo que respecta a la interpretación marxista de China. Desde su comienzo, las alternativas modernas iniciadas en la China revolucionaria han sido de naturaleza política y no cultural. Esto es, no tienen tanto que ver con características nacionales como con una universalidad socialista, y su intención ha sido poner en jaque al capitalismo, no a Occidente en cuanto tal. La significación del marxismo es un ejemplo que pone de manifiesto la falsedad de la narrativa culturalista acerca de la singularidad china. En otras palabras, toda la alternativa china seria a la integración capitalista tiene que ser un proyecto político y no cultural, que opte por el socialismo y no por una parcialidad sinófona. Esta aclaración también es importante, porque si se le asigna particularidades culturales al modelo chino, se suprime el mensaje político de una alternativa socialista en China. La pugna se convierte en una competencia entre culturas o civilizaciones o, a menudo con pretensiones racistas, entre la premodernidad y la modernidad. El inconsciente político en este caso consiste en que cuando se le considera en esos términos, se invalida políticamente a la Revolución China.
Las deficiencias supuestamente culturales resultan ser ideológicas. China no está a la altura de la democracia capitalista, o no es aún plenamente moderna, o es incapaz de serlo. Al final, la convergencia y la divergencia en curso entre China y el mundo capitalista no son explicables con el argumento del poder económico que produce la estandarización del mercado, ni con el de la lógica cultural de las identidades nacionales. No existe un destino cultural o económico, nada está predestinado en la cultura o la economía. De nuevo, más allá de cierto umbral material, la política está al mando. Por tanto, la cuestión del universalismo es clara. El universo y las condiciones epocales del capitalismo hacen que cualquier alternativa genuina sea necesariamente universalista. Y el modelo socialista chino, como ya se ha analizado, tiene que ser simultáneamente internacionalista. La coherencia dialéctica entre la singularidad y la universalidad del socialismo chino, que ha vuelto a trazar una y otra vez el mapa de la historia mundial, es lo que sostiene a una verdadera historia universal como método y orientación. No hay que añadir que los valores, los derechos y la liberación humanos compartidos no requieren de una homogeneidad de culturas o identidades culturales. Por el contrario, ellas nutren la diversidad y el pluralismo político. El consumismo, por el contrario, tiene un enfoque estandarizador. La conformidad y la uniformidad del mercado deforman el individualismo y la diversidad, lo que debilita la cohesión social y el compromiso político. Rechazar el esencialismo cultural no equivale a pasar por alto la cultura. No hay duda de que existen diferencias genuinas entre las culturas. La cultura es tan importante que toda transformación socioeconómica tiene que ser también una transformación cultural. El punto consiste en que el socialismo no es culturalmente específico, con independencia de sus vías o instituciones históricas diversas. La racionalidad colectiva, por oposición al individualismo posesivo, ha estado presente de una u otra manera en la economía moral tradicional a lo largo de la historia tanto de Occidente como del Oriente. El socialismo tiene raíces profundas, amplias y multiculturales. La búsqueda de una alternativa democrática a la democracia liberal deficitaria tampoco es un proyecto cultural. La democracia, entendida como el poder del pueblo o como el pueblo ejerciendo el control de su propio destino, es una idea universal. Los chinos, que participaron en una democracia del pueblo, movilizaron antes de hacerlo en una política normal, parecen más fieles a la democracia que los formalistas de muchas democracias capitalistas. No se satisfarán simplemente con votar y deberán encontrar sus propias maneras de volver a atraer a las personas a la participación política y de institucionalizar esa participación, la representación y la rendición de cuentas. Las elecciones nacionales probablemente sean necesarias, pero las tradiciones minimalistas y antipopulistas del pensamiento occidental no resultan muy atractivas en la sociedad china. Esta es una diferencia importante, pero difícilmente se la puede considerar cultural. Esto es, la democracia no es un concepto ajeno al vocabulario político chino, sino un principio legítimo y legitimador de la ideología comunista. Los reformadores han abandonado las campañas de masas, pero no las han reemplazado por nada significativamente más democrático. Si una carencia de libertades garantizadas y la represión de los disidentes hacen deseable hasta una democracia burguesa, cualquier análisis racional de la democratización en China debe tomar en serio sus legados revolucionarios y socialistas, con sus especificidades locales y culturales. Soviets o consejos, comités, foros públicos, congresos representativos, etc. han sido expresiones institucionales funcionales de una democracia de línea de masas. Adoptar una postura crítica ante los errores del pasado sin pasar por alto la aspiración verdaderamente democrática y universalista de la búsqueda china de democracia equivale a rechazar su trivialización y su distorsión. Es contra este telón de fondo, como se ha planteado, que las presunciones y la prescripción de una opinión para China que oscila entre el autoritarismo prolongado y una revolución de colores son engañosas. Y también lo es debatir si China es una candidata para la implantación de un paquete prefabricado de política electoral e intereses de grupos, sin tener en cuenta sus preferencias y recursos para un cambio democrático.
Esta insistencia en la necesidad de tener en cuenta el conocimiento y la moral locales no es, repito, de orden cultural, sino político. La democracia en China, como en otras partes del mundo en desarrollo, debe rechazar la homogeneización global de un lado y el tradicionalismo nativista del otro, y debe y puede ser más directa, más participativa y más efectiva y más social, e incluir también el reino de la economía. La democracia económica, promovida por marxistas y no marxistas, es marxista hasta la médula. Después de todo, ¿por qué ansiar la democracia si no sirve para proporcionarles bienes públicos a todos o para impedir que los banqueros y los especuladores saqueen a los ciudadanos, y si permite que se libre en su nombre guerras y otras formas de destrucción humana y ambiental? Toda legitimación democrática de la explotación y la injusticia en los sistemas nacionales y global debe ser denunciada y rechazada. Insisto, oponerse a que la democracia se deforme hasta convertirse en un ritual autoconsolador o un instrumento ideológico de dominación no supone una postura cultural. Esa deformación no es un pecado occidental. Un occidente unificado es un mito, y las democracias sociales europeas podrían ser la esperanza de un futuro modelo social europeo, sino una limitación intrínseca del capitalismo. Desde cierto punto de vista, la historia de la República Popular China puede verse como una mezcla de los paradigmas de la revolución, la modernización y la globalización, y desde otro como una combinación de los modelos de desarrollo tardío, periférico y socialista. Este vasto caso tiene peso suficiente como para negar la falacia teleológica de la modernidad capitalista y de que el capitalismo es una condición imprescindible para la modernización. Que el socialismo siga siendo una alternativa viable en China dependerá de su capacidad para imaginar y llevar a la práctica lo que Lenin llamó, en el momento cumbre de la nueva política económica, una tarea extremadamente difícil, una empresa que abriría una nueva época consistente en completar la base económica de la economía socialista, particularmente en un país de pequeños campesinos. Más de 160 años antes, Marx lo previó. Las revoluciones proletarias, a diferencia de las burguesas, practican consistentemente la autocrítica y ven interrumpido su curso repetidamente. Regresan a lo que aparentemente ya se ha logrado a fin de comenzar de nuevo la tarea. Con meticulosidad implacable se burlan de los aspectos inadecuados, débiles e infelices de sus primeros intentos. Parecen derribar por tierra a su oponente solo para verlo sacar fuerzas del suelo y volverse a alzar ante ellas, más colosal que nunca. Se amilanan una y otra vez ante la inmensidad de sus propios objetivos, hasta que se crea una situación en la que toda retirada resulta imposible y las condiciones mismas claman: Hic Rodus, hic salta. Aquí está Rodas, salta aquí. Este famoso pasaje, tan vívido y preciso en su proyección, podría haber sido escrito específicamente para los socialistas del siglo XXI. Hay que mirar de frente las contradicciones del socialismo histórico chino y las de las reformas postsocialistas. El proceso chino de prueba y error está en curso, un paso adelante y dos pasos atrás. ¿Pero acaso no se ha creado ya una situación en la que toda retirada resulta imposible? Unos años después de la disolución de la Unión Soviética, Erich Hobsbawm escribía que nuestra evaluación del fenómeno soviético en su totalidad sigue siendo provisional. Algo similar podría decirse de las transformaciones socialistas y postsocialistas de China. Si la pregunta metahistórica de si el socialismo tiene futuro en China o si China tiene un futuro en el socialismo puede aún plantearse, la respuesta será cuestión de determinación, persuasión y luchas políticas. Los días más oscuros de la Revolución China, como cuando decenas de miles de trabajadores fueron masacrados y el partido tuvo que retirarse al campo para comenzar desde el principio en 1927, o cuando se perdió el 90% de las zonas rojas, al tiempo que eran barridas por completo las organizaciones clandestinas urbanas del partido, y el Ejército Rojo se vio obligado a caminar más de 10.000 kilómetros en medio de extremas privaciones para construir nuevas bases en el norte, proceso en el que perdió el 90% de sus fuerzas a mediados de la década de 1930. Los comunistas no desesperaron.
soportaron exactamente lo que Lenin predijo en el caso de la Unión Soviética: una guerra larga, terca, desesperada, a vida o muerte. Una guerra que exige perseverancia, disciplina, firmeza, resolución indomeñable y unidad de propósito. Y marcharon hasta la victoria. Las condiciones son muy distintas hoy para los socialistas, excepto la inmensidad de sus propios objetivos, mientras que la claridad acerca de sus tareas y programas o sobre quienes son sus amigos y sus enemigos ya no existe. Pero es en la lucha política donde hay que buscar la respuesta a nuestras muchas preguntas, por China y, en consecuencia, por el mundo.